A ver, Dean, para mi bola, porque te voy a hacer una pregunta en serio. Esta es la pregunta más importante que te voy a hacer en tu vida. Ajá. ¿Pulp Fiction o Titanic? Pulp Fiction. A ver, Yoshi, ¿tú estás ready? Estoy ready. A ver, la pregunta es: ¿Pulp Fiction o The Lord of the Rings, Return of the King? O sea, hace El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey o El Retorno del Rey de Peter Jackson. Esto lo dijimos en ecuatoriano. Pulp Fiction. Simplemente porque a mí no me gusta El Señor de los Anillos. Fúnenme. Así Andrés, tenemos Pulp Fiction o The Dark Knight. Bueno, de Christopher Nolan. Es injusto compararlas, son hasta géneros distintos. Pero ya, The Dark Knight, obviamente. Se me sale el Y holandés. entonces el man del grip decía que el man era el director. Muy bien, Dean, continuemos. Sí, sí. The Dark Knight o Moonlight. The Dark Knight o Moon Knight. La una de Nolan y la otra de Barry Jenkins. Mira, Moon Knight es una gran película, pero tiene una escena que fue lámpara porque la fue a ver con familiares y esa escena es bien lámpara en la playa, quien se vio la película lo sabe. Así que eligeré The Dark Knight, de ley. Yoshi, te pregunto: ¿The Dark Knight de Christopher Nolan o Whiplash de Damien Chazelle? Whiplash. Whiplash. Eres una pretenciosa de mierda. ¿Cómo vas a escoger The Dark Knight? Whiplash o Avatar. De James Cameron, el hombre que tiene la cámara gigante en su propio nombre. Avatar 1, ¿verdad? No cuenta la serie. Avatar 1, sí. Correcto. Ya Avatar ya. La 1, sí. Avatar. Me voy por Avatar. Ahí sí. Entonces ese man de grip seguía y seguía que el man era el que tenía que ¿Tienes elegir a todo. Avatar de James Cameron o a la bruja de Blair? La de Blair Witch. Ajá. La bruja de Blair. La bruja de Blair. De Avatar a la bruja de Blair. El proyecto de los Blair, ¿cuál? Más que nada por la cuestión histórica, porque realmente fue una película que tuve que buscar para verla, no fue una cuestión que la vi en cada cine. La bruja de Blair, sí o sí. Gran obra, gran escena final, la gente asustada, los manes. Tienes que. Yoshi, pila, ponte ahí contra la pared. Yoshi, Cuéntame. te tengo que preguntar: ¿La bruja de Blair o Gladiador del gran Ridley Scott? Hey. Chucha. ¿Por qué a mí? Suéltame el brazo. La madre. Cállate. Pero, no, sí me la he visto. No me sople. No, pero está complicado. Sí, yo creo que Gladiador. Me voy con Gladiador. Ahí. Gladiador o Lady Bird. ¿Cómo llegamos a comparar Gladiador y Lady Bird en primer lugar? Me voy por Gladiador. O sea, me gusta más la historia, pero Lady Bird no tiene nada que envidiarle en sí mismo a Gladiador. Pero me voy por Gladiador porque me gusta más la historia de Gladiador. Concuerdo con el desconocido. El man del grip seguía y seguía. Muy bien, mi estimado. Dime. La siguiente pregunta a comparar es: ¿Gladiador de Ridley Scott o Parasite? Bong Joon-ho. Mira, solamente por la edición extraña que tiene el Gladiador, que de la nada un man se le antojó quitarle frames a la escena para que se vea media recortada. Y bajo la estética que tiene Parasite, bajo la esencia, bajo el final de Parasite. Aunque el final del Gladiador está pesado, está complicado, ya me compliqué. No, Parasite. Yoshi, Cuéntame. te toca la que te toca. Madre Byron. Te va a tocar Parasite del director Bong Joon-ho o Forrest Gump de Robert fucking Zemeckis. Me va a dar algo. Yo creo que me voy a quedar con Parasite. Sí. Está errado. Destiérrenme. Parasite. Y tienes a Inception. Mira, no podemos haber dos funados en la intro ya. Lo quiero mucho a Nolan, pero Él no te quiere a ti, ni siquiera te sí, conoce. ajá, él no me quiere. O sea, Bong Joon-ho tampoco, pero Parasite. Ya me iré por Parasite esta vez. Suéltalo. A Parasite de Bong Joon-ho y a la original
de Jurassic Park, del gran Steven Spielberg. Está muy difícil. Muy difícil. No, está difícil un carajo. Jurassic Park se acabó y se acabó otra vez. Muy bien. Yoshi, Cuéntame. te va a tocar difícil. Jurassic Park de Steven Spielberg, el rey del 911, o Pequeña Miss Amanecer o Little Miss Sunshine de Dayton and Faris. ¿Me pueden decir por qué estoy aquí? Yo creo que mi pequeña. Mi pequeña. Ok, Andrés. Tienes a Little Miss Sunshine contra Star Wars, el episodio 4. Ah, la primerita. Sí, la de 1977. Me voy por Star Wars. Y tengo mis razones. A ver, cuéntame tus razones. Star Wars, o sea, ya son cuestiones de sufrimiento. O sea, Peter Sackers que se la sufrió mucho más de lo que sufrió la de organizar. Fue una puta locura. Producción. Josh lo que fue una buena película. Dímelo. Tienes a Star Wars del episodio 4, el original, del 1977. Y tienes a Hair, de Joaquin Phoenix, protagonizada por él y dirigida por Spike Jonze. Como este intro trata sobre que estamos comparando cine independiente contra comercial, ¿qué más independiente que la primera de Star Wars? Un man con un sueño extraño, así que yo daría por empate. No sé qué digan ustedes, pero yo daría empate. Pero si tengo que elegir, Esto es una democracia. voy a elegir Her 1000 veces. Cuéntame. Porque gane quien gane, ya sabemos quién ganó. Porque las dos son independientes, así que Hair o My Left Foot de 1989 de Gene Sheridan, pero igual la gente más se acuerda que fue el gran Daniel Day-Lewis. Hair o My Left Foot por el pop. De la época, claro. My Left. Sí. Se acabó, señores. Sí, bueno. Se acabó. ¿Cámara lista? ¿Luces? Ok, Pod Pro, toma 30, escena 1. El día de hoy vamos a analizar. Ese gallo, Satan. El día de hoy. Demonio, deja ese cuerpo. Ahí va de blooper, ahí va de blooper. El día de hoy, mi gente, vamos a analizar creo que una de las cuestiones más polémicas e interesantes que hay en el cine. Porque sinceramente sí es un debate que a veces la gente veo que se manda al carajo en Twitter y en los Innecesariamente. comentarios. Innecesariamente. Sí, muchas veces, muy necesariamente. Porque al final del día no tiene que gozar de todo, guiño guiño. ¿Cómo? Pero el día de hoy vamos a hablar ¿De qué de estamos cine. hablando? Ah, ¿De ya, qué ok, ta- ok, ya. ok. Pero vamos a hablar de, De cine, cine, ¿no? vamos a hablar de cine. Ah, ya. Ok, Ok. perfecto. Cine independiente versus cine comercial. ¿Existe una respuesta definitiva a cuál es mejor? ¿Por qué? ¿Qué es cine independiente? ¿Qué es cine comercial? ¿Cuáles son las ventajas que te da cada uno? Y las desventajas que también tiene cada uno. ¿Por qué no? Mis compañeros aquí tienen unos estudios extensos al respecto. Han hecho la tarea. Me trajeron un informe. Lo revisé cuando llegué. Les puse 10. Y yo estoy aquí dispuesto a escucharlos en esta exposición, en esta tertulia de mis Oílo. estimados. Yoshi, ¿Quién quiere comenzar? ¿tú qué prefieres? ¿Cine independiente o cine comercial? Aquí abajo están presentando nuestras redes. Hoy no nos presentamos. Hoy ya nos presentamos. Ok. ¿Tú qué Cine prefieres? ¿Cine independiente o cine comercial? Yo creo que dentro del cine comercial tampoco es que hay malas producciones. Ok. Ya, hay cositas que se salvan. Hay cositas buenas. Hay cositas buenas. Ok. Pero si estamos hablando de cine puro, yo creería que el cine independiente. Ok. O como para que tengas una esencia para empezar. Está bien, Ok, está bien. Para empezar, ok. Claro, pero vuelvo, repito, dentro del cine comercial considero que tampoco es que hay mucha basura. Así que dejen de pelearse. Pero si la idea es pelearnos hoy. Carajo, mierda. Andrés, ¿tú qué prefieres? ¿Cine comercial o cine independiente? ¿Sabes qué? Normalmente me iría por la segura y te diría, las dos tienen... No, pero sabes que hoy día no vamos a pitear. Hoy día yo voy a defender la superioridad del cine comercial. La superioridad intelectual, magistral y de guión del cine comercial. Ese va a ser el papel que voy a tomar hoy día. Yo voy a ya. ser la intermediaria. Yo voy a ser El cine comercial. Porque me toca a mí el independiente entonces. Ya. Claro, porque tú eres pidión, por eso estás de rojo. Pues es que el cine independiente como tal no hubo un día, o sea,
Si nos ponemos a pensar cómo nació el cine. Sabemos cómo nació el cine, ¿no? Claro. La primera persona que decidió grabar como tal, desde que se desarrolló como tal esta increíble máquina en que la gente pegaba un ojo y por 3 centavos podía ver a gente moviéndose en una máquina, era como que wow. Y después muchas empresas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a grabar obra de teatro, pues. Sería increíble contar una historia que normalmente vemos en el teatro y luego la presentamos. Sería bacán. Ok, hagámoslo. Pero luego eso se volvió una industria. Y como tal el cine independiente se convirtió en una cuestión de, ok, pero yo también quiero contar mis historias, pero no tengo un super estudio, no tengo una super cámara. Y esa época sí era una super cámara, no ahora que son unas camaritas chiquititas. Era una cámara del tamaño de este estudio, una sola cámara, una cosa gigantesca. ¿Cuántas personas necesitabas en ese entonces para mover? operar dos cámara? Personas dentro y 3 personas fuera y 2 que dirijan o muevan la cámara. Estamos hablando de 7 personas. Para una cámara. Para una cámara. Y ahora, bueno, todavía hay mucha gente que necesita 7 personas para andar en una cámara. Fuera de eso... Y la básica de cine, pues. Fuera de eso, el cine independiente nació como una búsqueda de la gente de poder contar sus propias historias. O sea, yo quiero contar mis historias, yo quiero saber a qué sabe el cine, yo quiero que quede un registro de ello. Sí, y que no me importa lo que digan los demás. No que no nos importe, pero sí una necesidad del alma, del ser humano, de poder tener un registro. Una necesidad del alma, ok. Claro. Una necesidad poder independiente. Poder perdurar en el tiempo. Claro. Poder perdurar en el tiempo. Y había muchas historias que estaba bacán tu historia fantasiosa, pero eso no es lo que pasa aquí. Pues. Yo cómo voy a soñar con un mundo en donde podemos viajar en una bala y pegarnos dentro de la luna que está hecha de pastel, referencia a quien haya visto esa película antiguísima. Si aquí, loco, yo no tengo para comer, o no tengo para saber, o ni siquiera saben lo que a mí me cuesta vivir aquí, lo que significa la vida. Y empezó el dilema de cómo nació el cine, en qué momento nació el cine, ¿no? O sea, en qué momento hubo la estructura de qué es cine ficción, qué es cine documental, qué es cine de aquí, qué es cine de acá, eso mismo qué significa el cine para cada persona, porque el cine de cada país y de cada región es totalmente distinto para cada quien. Es importante categorizar ahí, por ejemplo, es que yo siento que no podemos hablar de cine independiente en la época de los Lumière porque no había una industria Era la primera persona que inventaron esa cosa, ¿no? como tal. Claro, inventamos algo. Es que, por ejemplo, a ver, por dar un ejemplo muy análogo y aparte, o sea, no puedes hablar de los ecuatorianos de la época precolombina porque en sí mismo Ecuador como país, como institución republicana no existía. Y aparte entonces, llegó muchísimo tiempo después para de mí la hablar de cine independiente en esa época es como que es un poco forzado porque no tenías una industria comercial de cine. Claro. Entonces, si no vamos con esas, todo era cine independiente. Pero entonces, para mí ya podemos decir cine independiente cuando ya está Hollywood establecido. Y lo que era fuera de Hollywood, ya, cine independiente. Pero fuera de eso, es como que en él. Ahora, hay Yoshi, hay varias unos ejemplos ventajas. ahí, Yoshi. ¿Quieres Suéltate los los ejemplos? ejemplos que trajimos de las primeras películas de cine independiente y yo voy ahí. De las soltando. primeras, de las que hicimos el intro, ¿verdad? No, de las que están aquí, como cine independiente. Ah, ya, las primeras, las notables, ¿no? Las de cine independientes, ¿no? Tenemos, a ver, El Mariachi, Ujú. tenemos de 1992, Buena película. ¿no? De Robert Rodríguez, Buena película. que más o menos fue un presupuesto de $7,000, ¿no? También tenemos a Nanook of the North, de 1922. Una gran obra, Nani. que hubo una gran pelea en esa época porque no se sabía si era documental o no era documental, porque esta persona, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? De Robert J. Flighty. Flight. Bueno, hoy en día, El con lo que man- sé que es un documental, creo que sí sería documental. Aunque dice Sí, que... es que es un documental. Es un documental. Pero muchas de las escenas fueron rehechas. Ajá. Entonces, no, con un actor que no era de Es que allá. cuando ya estás en producción, técnicamente ya sabes que el perro se mandó un cameo. Pero, Ya sabes que es así, o sea. pero es que un en esa documental sí se época, arma. pocha, ¿qué año es? 1922. 1900, ya explicamos cómo era una cámara en esa época. Claro. Imagínate llevarte esa cámara Y regrabar esa... a la Antártica. Ujú. Ya, se te congelan los celuloides. Entonces, al man le tocó ir, hizo algunas tomas y fueron hechas ahí como tal. Pero otras tomas no pegaron bien, otras se perdieron. En la misma historia, perdió el primer metraje que hizo, tuvo que ir rodarlo de nuevo.
aprendió, supo, hizo un registro mental, fotográfico y luego dijo, ¿sabes qué? Se necesita hacer unas representaciones de esto. Y era la primera persona que lo hacía, ¿vale? Si uno medio edita raro un clip de un cliente que no sabe cómo meterle, le mete un par de efectos para que veas loco. Para que no se dé cuenta. Y el cliente ni siquiera se dé cuenta. Imagínate en esa época con este man con su propia inversión, Claro. con su propia plata, que sí, fue auspiciada por la gente de cuero y demás, los que querían que siga vendiendo carne de foca y demás, pero siendo la primera obra, decidió documentar, o sea, qué tan real o no real es eso, porque a la final si está haciendo una representación de algo real, documentó ese registro y no había como tal, como tú dices, no había como tal una brecha entre que esto es documental, esto no, esto es realidad, esto es ficción, porque era la primera persona que lo hacía. Es importante establecerlo. Cabe decir que para los que no sepan, cine comercial y cine independiente no es en sí mismo una categoría de género. Cine independiente no es un género tal cual como que tú digas thriller, acción, terror, etc, etc, etc. El cine independiente es más una, digamos que es una macro Una función de clasificación, vida. por así decirlo, de lo que está por encima de los géneros convencionales. Tienes los comerciales y los independientes, que digamos que son categorías en términos de industria que solo se distingue para a través del dinero. El del independiente se da fuera de los estudios grandes conocidos. Universal, Sony Pictures, Hollywood y para de contar. Entonces casi que por defecto toda película que por ejemplo se saque en Latinoamérica es independiente porque es fuera Claro. de producciones grandes. Y aquí como tal, en toda Latinoamérica no hay como tal un lugar específico en Para hacer donde producciones grandes. se haga un tipo de Exacto. producción así o claro, y que haya esa industrialización, no hay una Porque cuestión nadie se de ha que puesto las pilas para hacer una industria de eso aquí. debería, se supone que en México están haciendo una pero con Sí. podcast. Pero bueno, lo Hacer están... una industria o de sea, podcast sería increíble, o sea, tener una cuestión de que salga como chorizo, Lo estamos intentando. sería una cuestión de locos porque esto va a mover el mundo. Claro, sí. Pero en esa época Pero no había. hablando del tema cine, o sea, no hay una industria como tal en Latinoamérica. Claro, que no, te- no que te hay ayuden. necesariamente- Hay asociación, hay apoyos gubernamentales, pero como tal una industria per se de que se haga como chorizo. ¿Sabes que este mes se ruedan 7 películas No. en 3 No, semanas o en normalmente 3 cada quien meses? va por su no lado. hay. Claro. Porque, puchiga, Es está que creo complicado. que también influye bastante, ¿no? En Latinoamérica buscar también el tema de personas que puedan hacer un buen trabajo. Yo creo que tiene que O ver más con la cuestión de historias. cómo empezó la industria. Pues la industria empezó con gente que uno tenía ¿Hablas de la dinero. industria local latinoamericana? No, la industria como tal, la industria del General. cine. De cine, ok. Estamos en ello. Que fue parecido a lo que vimos en Oppenheimer, cuando se fueron y llevaron un montón de gente a hacer cosas que no debían a un lugar y un pueblo perdido. Y armaron un pueblo como tal. Lo mismo hicieron acá. Es medio es medio secta, medio dictadura, medio capitalismo rancio heavy. Fue una situación que en Latinoamérica está complicado que se... fuera de la cuestión económica, la cuestión racional y la cuestión humana. Ya. Es jodido. Aquí la mayoría de la gente lleva del apoyo por el apoyo. Pero no nos adelantemos tanto. Porque otra cosa que vamos a hablar del cine independiente es algo que está desde el inicio. Porque aquí está el ejemplo de la película Shadows, Sí. de 1959, de John Cassavetes, en donde fue financiada con parte del sueldo del actor. Que eso pasa. Claro, Pasa desde el claro, inicio. pasa. ¿Quieres robar una película? Latinoamérica Pones tu moment. propia plata. Pones tu Toca propia- poner la misma plata. Literalmente pasó el sombrero para acabarlo. O sea, y no literalmente fue... y no solo soy- películas. Pasa, Ajá. pasa para cualquier producción que quieras hacer. ¿Quieres? Te toca. A día de hoy te se mantiene toca. esa cuestión, pero imagínate que en 1959 un man, mira, yo soy John Cassavetes, me das para terminar mi película. Porfa. Pobrecito. Pero la fama, pero le sirvió porque el man ya era Ya era famoso. famoso. Pero Entonces, si no eres famoso. eso se mantiene todavía Sí, para hacer una película independiente. Ujú. Todavía se hace así. sí. Todavía se hace así. Es y- el recurso más fácil. Es Sí. que, de hecho, ya podríamos lanzarlo una vez. Esa es la primera desventaja que tiene el cine independiente. La plata. El sucio y cochino y asqueroso y a veces no siempre bien ganado dinero. Maldito dinero bien ganado, no alcanzas para una mierda. Pero, ajá, o sea, esa es la principal limitación que tiene el cine independiente, que es la plata. Y el hecho de tratar, o sea, ponerte a pensar que tienes que invertir lo poco mucho que tienes y preguntarte, ¿va a funcionar? O sea, muy aparte de que te sientas bien con lo que haces, es como que, chuta, o me quedo sin comer un mes.
o hago mi película, ¿no? Ujú. Entonces, Pero es que también eso es parte. O sea, aquí hay un registro, traje un registro, de lo que te dice que es una película independiente y que no es una película independiente per se. A Entonces, con el ejemplo que dimos en antes de Nanook, con lo que hablábamos de que si es o no es, real Nanook, o no el real y esquimal. demás. aunque lo consideran el primer documental largo. Ajá. ver, sí, lo Eh, que es el primer documental de la historia. Como tal, un cine independiente suele ser hecho fuera de los grandes estudios, como dice aquí Andrés, con presupuesto limitado, con libertad creativa del autor, o sea, completamente mi idea, y a veces con temáticas arriesgadas y experimentales. Entonces, eso no es Nanook una película independiente. Pues fue auspiciada por un estudio grande, que fue auspiciada por aquí Rebel Fares, que es lo que dije, los cueros y demás, pero sí tenía un presupuesto limitado, sí tenía libertad creativa porque toda la idea la hizo él, y tenía una temática totalmente experimental porque fue la primera vez que se hacía. ¿Quién se le ocurre? ¿Sabes que vamos a grabar unos manes en Alaska? Sí, hay que reconocerle Entonces, que ¿es fue o no es visionario el tipo. independiente? Entonces, eso no es. ¿Es o no es? En ¿Es teoría- merengue o no merengue? Porque son 4 puntos, cumple con un 3. ¿Es necesario ser auspiciado O sea, para hacer un si es por puntos, yo creo que debería ser Claro, independiente. y a día de hoy se mantiene eso. Una persona, por eso vamos luego a ver ciertas películas que si bien tenían el apoyo de una gran industria, sigue siendo cine independiente porque todos los otros 3 factores sí los tiene. Claro, porque Libertad ciertamente creativa. hablando, Ecuador incluso ha tenido técnicamente películas Por supuesto, limitado producidas por Guillermo del Toro. y totalmente experimental. Y son cine independiente. Yo creo que Sí. los factores principales que se deberían de considerar para hacer un cine independiente es que tienes totalidad creativa. Uno de los Ok. puntos principales. O sea, de los 4, uno de los puntos principales, totalidad creativa, obviamente el presupuesto limitado, que es lo más complejo. Claro. Y más allá de que sea auspiciado por alguna productora grande o por una casa grande de marca, eso va a depender mucho. Porque También- incluso siendo independiente, nosotros queremos hacer una película, vamos Ajá. a tener que buscar a alguien Claro. que nos auspicie, que nos respalde como tal. Sea con productos, sea con plata, sea con lo que sea. Entonces, de los 4, uno siempre va a irse por el otro lado. Pero Es que siento que está en la mitad. sí. Es independiente en lo creativo, pero dependiente en lo económico. Es que eso lo hacemos porque el cine como tal en Latinoamérica sigue siendo una cuestión netamente artística, no es un negocio. Yo creo que también ya es cine comercial, establecemos cine comercial cuando el cine se convierte en una industria de trabajo factible. Exacto. Tiene un mercado de Vas, trabajadores, pones te tu dedo, pagas, te seleccionan, toda la vaina. o sea, estás afiliado y toda la vaina. Entonces, el cine aquí en Latinoamérica sigue siendo fuertemente artístico. Que, como digo, tiene unas ventajas muy interesantes porque, o sea, las historias, ¿no? La temática de cine independiente siempre suelen ser historias, digamos, un poco más apegadas a la realidad, tal vez por decirlo así. Es interesante ver cómo con poco hacen bastante. Hay películas de cine independiente todavía en Estados Unidos que yo he visto hasta de viajes en el tiempo, de clones, cosas así, y son bien interesantes ver cómo hacen esas cosillas con lo poco que tienen. Claro. Eso es bien interesante. Pero sí, básicamente eso, es cuando no es todavía un negocio. Cuando no es un negocio, cuando tú literalmente estás botando plata. Sí, Claro. tal cual, estás botando plata. Y yo sí quisiera salvar un poquito porque aquí ya nos saltamos del cine independiente a cine comercial antes de hablar del cine comercial. Dale. Una cuestión de que está muy mal visto el hecho de la cuestión de inversión. O sea, yo no quisiera llevar este debate de una cuestión de esto tiene más plata que los de acá. Como que no, yo sí. ¿Mandé? Yo sí. Bueno, pero es que en teoría no. Porque si tú haces una película independiente y la sabes vender, pues vas a hacer dinero. Claro. Sabes del negocio. El problema es que yo siento que a nivel Latinoamérica y en otros países, porque Kirguistán hay muchos directores buenísimos y no saben del negocio y sus películas terminan solamente llevadas por festivales. Entonces, el cine comercial empezó sabiendo de cómo se vende la cuestión. Y la idea era, Ujú. ¿sabes qué? Negocio. Esto es como el teatro. Vamos a hacer un proyecto que llame a la gente, con gente que le mueva, y voy a cobrar. Y la idea es cobrar la mayor cantidad de entradas. ¿Eso me da plata? Sí. ¿Cuánto plata me dio? Me dio esta cantidad. Bueno, esa plata la voy a invertir y la siguiente voy a cobrar un poquito más el boleto. ¿Por qué? Porque ya hice la primera. Y ya. Ya Y sé que sigue la y gente sigue. quiere ver después. Acá muchas veces ciertas películas son increíblemente famosas y el público o la misma gente se ha adecuado a terminar pagando más económico, más barato el boleto para poder ver una película independiente cuando debería ser lo contrario. Entonces, en cuestión de esta brecha de que sí es arte o no es arte o estás más metido por el arte es caro.
Cómprate una pintura de Botero. El arte es caro, pero la gente no lo entiende. Cómprate una pintura de Botero, pues. A ver si te la van a dejar más barata. Cómprate el álbum de Aerosmith Economic. No. El ¿Por arte qué el es cine caro. independiente sí? Hay que patentar esa frase. El arte es caro. Me Exacto. gustó. Es que Es un lujo el arte. todas las personas que hacen arte o que hacemos arte sabemos que es caro. Desde la producción es caro, indistintamente a qué arte te dediques. Pero eso no lo sabe la gente. Entonces la gente se malacostumbra a pagar menos, a querer disfrutar de lo que está saliendo, pero pagar menos. No quieren pagar más. Pero porque no saben qué hay detrás, porque simplemente no les da, simplemente quieren ir a disfrutar, quieren decir sí, me la vi y estuvo chévere y ya, listo, eso fue todo, pasemos la página, vamos a la siguiente. Nada más. O sea, si por ellos fueran consumir película al por mayor, lo harían. Es No que cojan ese ejemplo. No cojan ese ejemplo. Ahí va lo que yo digo de lo que cuando ya eres negocio, cuando ya tu nombre ya es una marca. Incluso el lugar en el que estás pensando tu obra se vuelve una marca. Porque, por ejemplo, el típico experimento que veo que hacen unos artistas, pero el que más reciente que yo me sé es el que canta esta canción Take Me Your Torch. Creo que es Osier el man que la canta. Él tiene un video en Estados Unidos. Está así en una estación de tren, creo. El man está tocando nomás. Y la gente ni puta idea que es el man. Pero el man es famosísimo. Pero el man ya está cagado en plata. Pero nadie sabe qué era. El man estaba tapado, estaba tocando una canción. Tenía abierta la típica, ¿no? El maletín de la guitarra. Le dejaban ahí plata. Al día siguiente estaba tocando en no sé dónde mierda, ganando millones de dólares. Pero es interesante ver cómo en una ganó menos, siendo igual él mismo, con el mismo talento y la misma vaina, solo por el lugar en el que estaba. Entonces, eso sí es un problema porque yo considero que hay artistas, pintores independientes que no tienen nada que envidiarle a Da Vinci ni a Picasso, por dar nombres muy estereotípicos, pero simplemente como no son nombres conocidos, no llegan a ese punto de ganar, pero en términos de talento y de esfuerzo, deberían de ganar lo mismo. Pero no es así. Pero es que tienen una cuestión que también tiene el cine comercial y vamos uniéndose, lo máximo uniendo temas, que es el tiempo en la industria. ¿Cuánto tiempo lleva Picasso en la historia? ¿Cuánto tiempo tiene tu pana ahí pintando cosas? Hay una gran diferencia. Claro. El man que acaba de hacer su peliculita, ¿Cuánto tiempo tiene Haciendo cosas películas. en la industria? Me vas a decir, es como el meme ahorita que se hace que la gente se pelea porque una persona gana más dinero que otra y viceversa. Y es como, bro, es porque la otra persona vende más que tú. No, pero es que deberíamos ganarlo. Sí. No. ¿Por qué no? Porque no estás vendiendo. Papi, si tú estás vendiendo entradas, vas a ganar más. No vendrás, no vas a ganar más. Se dictamina por el que vende más, así de fácil. Es que así es el negocio. Ese es el negocio, socio. Creo que sí El hemos negocio son terminado las hablando ventas. de negocio fuertemente aquí, porque, por ejemplo, sacando un tema análogo, está Mario Castañer, que hace la voz de Goku. De Goku. El man tiene varias anécdotas interesantes sobre cómo el man cobra por hacer Goku. Y el man por hacer Goku cobra más de por hacer a cualquier otro personaje. ¿Por qué? Porque ya se intentó que Goku fuese alguien más. Dragon Ball tuvo una remasterización Dragon con Ball otros actores Kai, de voz. que lo hizo muy bien. Y sí, mira, y al actor de voz nuevo que trajeron para hacer a Goku, que lo hizo muy bien, lo hizo increíble, le comenzaron a tirar hate horrible. Lo mandaban a la mierda, comentarios, no, que estás arruinando mi infancia. Y el man como que, ¿por qué? Solo soy cualquier otro actor de Y doblaje. ojo, actuó bien. Ella es un gran actor. Sí. Lo hizo bien. Para mí, la verdad, incluso tiene momentos que actuó mejor de lo que fue Mario Castañeda en su momento en ciertas partes. Te van a para mí. banear. Pero ¿qué pasa? Que, sí, Te van a banear. te imaginas que Mario Castañeda lo vea y diga, Te "Chucha". No, odio. los dos se llevan, los actores se Ah, llevan bien. pero entre los dos todos. se llevan muy bien, de hecho. Mi Mario Castañeda lo ha dicho. Pero el man dijo que es que la gente se comportó así porque sencillamente el man no es Goku. La gente no lo hace Claro. como Goku. Y él dijo que, y esto es un negocio, yo obviamente voy a aprovechar la situación para cobrar más. Y el man por ser Goku cobra más de por ser cualquier otro personaje, porque la gente solo quiere a él. Y no te va a aceptar a nadie más que no hacia el man. O A sea, el no ser man que se se muere y muera. tienen que replicarlo con IA porque la gente no va a aceptar a nadie más. O sea, Exacto. es un negocio, el man defiende su bolsillo. Claro. Lo que El man pasa defiende es su que bolsillo. no puedes, educar a la gente con algo y luego quitárselo así nomás, sin más ni También. menos. O sea, no puedes, o sea, entendería si el Es que personaje... ni siquiera es una educación. Tú eres de marketing. Ya. Eso es una marca. No puedes Claro. cambiarle el Claro, momento por al eso, logo. Mario Por eso, Castañeda es ya que- es una marca. Exacto. Es que También por eso, ya eso es lo que una voy. O sea, no puedes darle a la gente algo también
¿no? Que le gusta, que los disfrutó, que hay tanta trayectoria, tanta merch, tanta cosa. Y luego quitarse. Y luego quitárselo así de la nada. O sea, sin ninguna razón. O sea, ¿cuál fue tu razón? O sea, simplemente para mí no me hacer menos presupuesto, probablemente. Pero no, o sea, yo creería que ya bacán, si me das una razón de que ya es que el actor de doblaje ya fue, bacán. Quizás la gente podría estar aceptando, pero no puedes así, primero alimentar algo y luego ya decir, no, sabes qué, se acabó, ya, vamos a cambiarlo. No, es imposible cuando ya tienes toda una red, Claro. red de mercadeo ahí atrás de ese personaje. Es tonto. Y a mí me gusta ese ejemplo porque realmente Manuel Castañeda creo que, o sea, puede que sea muy, y espero no estar quedando así, puede que sea muy mentalidad de tiburón de mi parte, pero una cosa que yo a veces sí reprocho a la gente que es más pretenciosa con respecto a que se queda en el nicho de cine independiente, a mí personalmente se me hace muy falta de visión, falta de ganas de querer tal vez hacer más y aspirar a tener más para hacer más. No digo necesariamente en el aspecto de gana más plata, que ok, si lo quieres aspirar está bien, pero me refiero también querer hacer más cosas, porque sí, a la final tener más presupuesto es también tener más dinámicas con estas Y historias. más problemas. Y más problemas. Entonces, a veces sí he escuchado directores que no, que siguen independientes, no sé qué, le digo, sinceramente lo veo una falta de visión de como que, pero podrías hacer más. Y eso, O sea, solamente yo creo Porque al final todo el podrías mundo hacer empieza, más. o sea, Yo creo que es parte y parte. Hay gente que se casa con la idea de ser independiente y que es ahí y se y mueve. la mayoría de las veces esa gente tiene plata. Claro, exacto. O sea, Sí. el man que tiene para hacer películas independientes tiene plata. El man está tratando y termina hasta apoyando o auspiciando a otros directores y termina hasta siendo manager de otros directores que terminan en estas grandes industrias porque los ve como inversión. Claro. Entonces las primeras películas no te va, o sea, en cualquier proyecto, en cualquier rama no te van a soltar mucha plata. A lo mucho $300,000 para una película que sabes que, bueno, va a pasar, va a tener un registro, o quizás tengo plata y quiero gastarla, o me gustaría ir a unas premiaciones, quisiera ir a los BAFTA, me encantaría que me nominen a los Oscars, voy a auspiciar a este man y su película, chévere, bacán. O un gran director y un gran productor que supo hacerla y hicieron una gran película. Pero al final todo el mundo comienza así. ¿Quieres rodar una película? ¿Quieres terminar en la industria? Tienes que rodar una película por primera vez y no la vas a rodar directamente, vas a hacer El Señor de los Anillos 8. O sea, nadie te va a dar eso porque ¿quién eres? ¿Quién eres? Pregúntate Sí, al es espejo, verdad. ¿quién eres? ¿Cuántas cosas has dirigido? No has dirigido nada. No te van a escoger para un carajo. No es porque no eres nadie. Ujú. Además, creo que algunas de las películas que ahora son comerciales iniciaron haciendo Sí, independientes. claro. O sea, O sea, normalmente siempre fue el inicias inicio, o sea, haciendo- es sí, como... O sea, tienes que iniciar de alguna forma. O sea, Ujú. no vas a como que, soy yo y ¿quién eres tú? Porque vengas a vender una idea. Exacto. ¿Quién eres tú para venderme una idea? Pero tienes que primero mostrarme algo. Ajá. ¿Qué has hecho? Y te lo van a preguntar sí o sí. Sí. ¿Qué has exacto. hecho? ¿Qué has hecho? Esa es la Esto, pregunta esto, en esto, todos esto. lados. ¿Qué has ¿Qué hecho? has hecho? Esto. Y Y yo lo les tengo una pones. pregunta. Y lo muestras. ¿El cine en sí mismo como industria es arte o depende de la película que tú estás sacando? ¿Ustedes consideran que hay películas que ustedes la ven, esto no es arte en el sentido que ustedes tengan de definición su cabeza de qué es arte, o consideran que por defecto cualquier película es arte por el hecho Pero de ¿lo que estás está preguntando desde un punto económico o no? desde el punto en el que me lo quieras contestar? No, porque estamos en independiente contra comercial, por eso. Ok, entonces digamos económico. Es que es fácil. Tienes O una también gran película, artístico, tienes pues. una gran película sobre, ¿cómo se llama? Los 10 mandamientos. Fue una super producción y es una obra de arte. Ok. Y luego tienes una película de $10,000, una producción limitada, un solo personaje, una sola habitación, o encerrado en algún lugar. Por ejemplo, 12 hombres en pugna. Es Uy, una película chaloco. gigantesca. Es un Y peliculón es arte. esa Y es arte miércoles. puro. Es un peliculón. Y es arte puro. Un A ver, peliculón. lo que pasa es que si hablamos en temas monetarios, creo que es más de plata, es la capacidad de qué equipo tienes tú para resolver. ¿Ya? Las personas que están trabajando contigo. O sea, Mm. pueden decir, ¿sabes qué equipo? Aquí hay 10,000, o sea, no hay más, hay que resolver. Entonces, si ese equipo de personas, el staff, tiene la capacidad de resolver, o sea, muchas veces el arte viene ya por el hecho de que me gusta hacer esto, indistintamente de cuál sea el presupuesto.
Entonces, el arte va más allá del presupuesto, es la capacidad que tiene tu equipo en realidad de hacer arte con lo poco que tiene. O con lo que tiene, más que O con con lo lo poco. que tiene. Porque hay muchas películas con mucho presupuesto y no, Y no tienen- son arte. no son nada. Pero es porque Ni tu siquiera equipo... algo, no son ni- algo. No son algo. Y muchas veces no es, Qué y le echan filosófico, bro. culpa, le echan culpa muchas veces al director, al guionista, pero muchas veces es tu equipo. Puede ser que fue parte de otra área de dentro de la producción que la cagó. O sea, es la persona que de verdad te encuentras que diga, sabes que hay poco presupuesto, hay mucho presupuesto y que tenga los pies sobre la tierra y dice, no, es que aquí hay mucha plata, le voy a meter todo el amor del mundo. No, el amor lo tienes que meter sí o sí porque estás aquí porque te gusta, o sea, porque Ok, eso me gusta. Indiferentemente de la plata, tú el amor lo Exacto. tienes que meter igual. Y eso está desde el inicio del cine comercial. Y aquí podemos seguir exponiendo un par de ejemplos para la gente. Tienes The Birth of No Nation, de Griffith, el primer director, uno de los primeros El directores que nacimiento llevó no, sí. el cine. Y fue un director que dijo, esto puede que tenga sentido. Aún no sé qué estoy haciendo. No sé qué significa Y no me esta pregunten, dice. cúmulo de escenas pegadas, pero puede hacer y fue una superproducción. Luego tenemos Gone with the Wind, o lo que el viento se llevó. Que- Una de Ese las es comercial. una- ¿verdad? es comercial, Es comercial, comercial sí. totalmente. Fue un clásico blockbuster, fue de las primeras películas con un cast que la gente dijo, ok, ¿esto cuánto dura? Va a durar tanto. Entonces sí es una superproducción porque dura más tiempo que normalmente una película Que tiene una normal. polémica medio cojuda, la verdad. También, Que salió hace unos añitos, fue Una como que- cuestión irreal, pero es lo que se vivía en esa época y se acabó. Y gracias a otros directores. Siento que el cine, en cuestión de directores, sale un director que te demuestra que no tiene nada de sentido cuando hacen esas polémicas absurdas. Porque sale un director y te dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer Sinners. Y en la cara, o sea, ¡pum! ¿Qué más quieres? O sea, ¿quieres realmente hacer algo? Deja de pelear en Twitter, deja de pelear en redes. Haz una película. Y luego me hables. Haz una película y luego me hables. De cualquier problema. Y luego el que rompió todo, Tiburón. Uy. Spielberg, en su época Tun, tun, más tun, Spielbergiana, tun, 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 con, tun. ya lo hemos hablado 1000 veces, Tiburón. no le valía el tiburón para nada. Tiburón ha sido protagonista en y este y podcast. se ¿eh? llama como él la película. Y es el que menos sale. Y es el que menos No sale. Y rompió, fue un marketing masivo de videos, de publicidad. La gente llenaba las calles para ir a ver Tiburón, Claro. porque era la película del momento, porque cambió todo. Y lo peor es que ese ritmo, que realmente es un ritmo alto, ahorita un man normal ve esa película y dice, oye, está lenta esa película. Lenta No. está tu vida, que no sabes hacer nada, no tienes nada en Lenta tu tu vida. Eso vida. está lento. Está lento. Estás lento, papi, no estás que tienes, lento. está lento. Estás lento, papi. Ahorita estás lento. voy a hacer muchos juegos de palabras porque Estás estoy lento. Ya, practicando por una batalla que tengo en 2 semanas. Pila nos invitas, ¿eh? Ahí te hacemos contenido. Yo poniendo un poco más técnico, yo diría que el cine como tal no es arte, sino que es una industria que puede sacar productos artísticos. Por ejemplo, Ok. o sea, tú eres diseñadora gráfica. Sí. El diseño Que no gráfico... soy yo, díganme. El diseño gráfico... No, ¿Tú eres diseñadora sí, gráfica? o sea, el diseño gráfico en sí mismo no es arte. Pero el diseño gráfico hace uso de recursos artísticos, que Y es termina siendo diferente. arte. Pero no es arte porque el diseño gráfico busca responder a una necesidad de contratación, una necesidad comercial, que igual ustedes tienen que tener academia artística, porque yo sé que se las dan, incluso hasta escuelas de arte, pero en sí mismo el diseño gráfico no es arte. Que hace uso de recursos artísticos es diferente, pero Exacto. no es arte en sí mismo. Una cámara no es arte en sí Ajá, misma. exacto. ¿O sí? Eso a mí me pasa No. con Una cámara en sí misma es arte. No. ¿Tú qué dices? una cámara. Esta cámara es arte en sí misma. No. No. No hay un diseño, no hay una cuestión. de Por una- eso, siento que hace uso de recursos Es que va a artísticos depender mucho. y el ingeniero que la hizo dijo, estoy haciendo arte. El programador que está en su código de seguridad dijo, estoy haciendo una puta Pero obra es de que arte. va a depender mucho de la rama. ¿no? Ya eso ya son cuestiones ya O subjetivas. sea, por ejemplo, si a mí me lo del preguntan, a trabajador. mí, yo no la hice, para mí no es arte. Pero O sea, tú ves un diseño tuyo y dices, cumple- puta, qué increíble Sí. me quedó esta mierda, soy Sí. artista. Sí, Ajá. sí, la verdad. Ya, Buena pero- acotación. Si bien podríamos que decir que no es arte, con esto se puede hacer arte. Claro. Exacto, Pero exacto. ¿la cámara puede hacer arte o la persona que está detrás Es hace la arte? No, la persona. cámara en sí misma A no ver, puede hacer arte. A ver, no es la flecha, es el indio. No las flechas del A indio. veces sí. No es la flecha, es el A indio. veces sí. Puedes tener una mejor flecha del mundo, pero si no sabes usar, valiste.
Quien me entendió y quien tenga doble sentido es su problema. Ahorita no tengo, quizás me acuerde, pero hay un ejemplo. Entonces, creo que sí hay películas que claramente respondían a una necesidad de comercial de por hacer plata y no tienen una intención artística. Claro, exacto. No te Pero, ¿tú cuentan... sientes que deberían estar o- peleados? como dijo Eddie, no te cuentan una mierda. Exacto. Perdón. ¿Tú sientes que deberían estar peleados? O sea, que los de cine independiente digan, cine comercial es cuando grabas con un iPhone, te comes una pizza y vendes 30.000 productos en una escena. O el comercial dice lo contrario, que dice en plan, cine independiente meramente es pagarte lo mismo, vivir del hambre y hacer una película que el personaje principal tiene hambre en todas tus Yo escenas. considero que nadie debería Nadie pelearse. debería estar peleado Nadie en debería esta estar industria peleado. porque es una sola industria. Estás haciendo cine. Independiente o Sí, no independiente. independientemente de si es independiente. Independientemente si es independiente o comercial, estás haciendo cine. El problema es que la gente se casa con esa idea. Ujú. Se casa con la idea. No, es que el cine independiente es así y eso tengo que hacer. Es como el episodio de Mercy, cuando la profesora que le decía, no puedes hacer televisión porque el teatro es todo y el teatro es así y televisión es una basura. fue una visión Es lo demasiado mismo. cerrada. O sea, hay gente que piensa diferente y está perfecto, pero pelearse es tonto porque todos tienen un objetivo: vender la película, que salga bien, que tenga una buena producción y hacer cine. Esos son los objetivos de todo el mundo, independiente o comercial. Porque el pretencioso de cine independiente, por más que te O diga que no es comercial. artístico, necesitas plata, mi rey. Tú sin plata no haces ni mierda. Y el Entonces, comercial igual que tienes dice que tener una cuidado. peliculita no funciona, pues esa peliculita invirtió menos y en números, porque ahorita vamos a hablar de números, termina ganando más dinero que tú y tu película comercial, que lo único que hizo fue endeudarte a ti y a 2 generaciones que te siguen. Y así hay muchos directores ahorita que están más endeudados. Vamos a hablar de números. Vamos a hablar de números. Vamos a hablar de números. Vamos a hablar Me de están Uno, números. dos, tres, Cine cuatro. independiente, promedio. Una película de cine independiente, Andrés, ¿cuánto le calculas? ¿Cuál es lo medio? Si lo mínimo que una película independiente tiene que invertir. En Estados Unidos, o sea, En el mundo, en the world, in the fucking world. Con muertos y el heridos. tope es 1 millón. Tope. Yo creo que promedio la mitad, unos 500.000. Depende de cómo se Ujú. lleven, pero sí. El presupuesto promedio de una película independiente parte de $10.000 Ujú, me a imagino. $500.000, como tal. Si eres afortunado y vendiste un riñón, básicamente. Preproducción lo hace básicamente por favores, mucho café y mucha ansiedad. Café, Rodaje por normalmente favor. dura 15 días, si es que tienes suerte, y tienes locaciones que te las prestaron, porque alquilar solo una locación a veces te cuesta todo el Si presupuesto. tuviste una preproducción efectiva. porque Exactamente. Si no, ya valiste. Y Usted lo todo ha lo dicho, mi haces reina. por amor al arte. Amor al arte y gente que te ama mucho porque dices, ¿sabes qué? No, yo sí voy a participar en tu película. Y de ahí la distribución, que es lo que estaba ahí tratando de generar y de explicar, por alguna razón se mantiene en cuestión de festivales, autopromoción, crowdfunding para poder pagar el DCP. ¿Vale? Ujú. Porque el DCP es caro. Entonces, bueno, ahorita no tanto. Yo les digo a la gente que hace cine, cómprense inviertan en unos sólidos, como lo hacen la gente que se dedica a la industria del podcast o a la industria de la creación de contenido, de estos super torres que solo son discos duros y ahí guardan. Yo sé que no es la misma calidad de muchas vainas, pero les puede funcionar. Fuera de ello, nos aventamos a hacer una película. ¿O sigo hablando de números? Yo creo que sí. Yo Nos creo que ya es aventamos hora. una película ahorita. Sin paro. Sí. Yo creo que sí ya hay que hacer. Ya Sí, hay sí. que empezar a cocinar una película. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Comedia romántica, como yo sugerido por acá. Yo quisiera hacer algo de acción, la verdad. Puede tener un poco de todo. Hagamos Porque una la pelea película de todo. ¿Por Una qué no? comedia romántica de acción. Es que las comedias románticas normalmente tienen acción. Cine comercial, para que sepas y puedas en algún lugar te hacen una pregunta, sepas de algo. Presupuesto promedio de una película comercial, Yoshi. Meto unos milloncitos por ahí. ¿Cuánto, ¿no? cuánto, No, cuánto? 8. 10. Mínimo Mínimo. 10. Para ser considerada una película comercial, 10 milloncitos, máximo 300 millones. Que igual para los estándares de Hollywood sigue siendo bajo, pero claro, ya Ujú. sería algo ya armado. La preproducción normalmente obviamente cuentas con un equipo de más de 50 personas. Obviamente. Entonces, si quieres, y pon tú que tienes la plata, bacán, pero ahora tienes que enfrentarte a cuidar y mantener y tratar a más de 50 personas, a ver cómo te va. Si no puedes ni siquiera con 20. Rodaje de más o menos de 2 a 6 meses. Tranquilito. Lo puedes llevar tranquilito. Sí, tienes el lugar, tienes las locaciones y tienes toda la plata, ¿no? Claro. Y obviamente se trata de tener CGI desde el primer día, al menos en idea. Porque obviamente a tener una película de tan presupuesto, estás haciendo una película que merezca ese presupuesto. O sea, estás utilizando Claro. todos los elementos que tiene la cinematografía para
para hacer una película. Y casualmente el CGI es se va todo el presupuesto que tienes. Y luego la distribución, obviamente, o te juntas con los masones, o puede que no, pero No revelen nuestros secretos. tienes que hacer una cuestión de marketing en donde tienes que invertirle 100 millones más, porque quieres aparecer en las pantallas del mundo, te va a costar aparecer en las pantallas del mundo, obviamente, ¿no? Y obviamente por eso mucha gente termina vendiendo su película a ciertas plataformas. Y el tráiler, obviamente el tráiler cuesta mucho más que a veces que la película. Porque tienes que hacer un tráiler que venda, que haya tenido análisis, que haya sido visto por grupos, que haya sido analizado, que tenga un registro cinematográfico, que tenga un análisis en diseño, en todo. Entonces, está bacán aspirar, está bacán tener sueños. Los sueños son bonitos. Pero ve dónde estás. Ve todo lo que tienes que aprender antes de enfrentarse a una situación así. Porque si no, vas a terminar haciendo una película como Emilia Pérez. Nunca vamos a superar ese trauma, ¿verdad? Ah, Nunca vamos a superar ese trauma, no, ¿verdad? no. Lamentablemente. No, nunca. Ujú. Pero yo creo que... Creo que es una yo herida creo en que mi ya corazón. deberíamos hacer una película. ¿Sobre qué te gustaría hacer una película? ¿Mande? ¿Sobre qué te gustaría hacer una película? Pero sería una película independiente. Sería una película independiente. Porque tienes que empezar así, muchacho. ¿De qué me gustaría? Suena tonto. Aunque no me gusta el terror ni el suspenso. ¿Es de terror? ¿Quieres Pero comer? me gustaría, ¿Quieres comer? pero me gustaría hacer una de ¿Quieres suspenso comer? por lo menos, porque sé que ahí no voy a... ¿Quieres comer? Sí. Tenemos que hacer una película de terror. O sea, Se acabó, no hay más. suena tonto, pero ¿sabes por qué? Porque de las películas de terror que he visto, también he visto los trascámaras. Y he visto como que he escuchado el trascámara de la persona que es atacada y la persona que hace el personaje malo Claro. en ese entonces. Entonces, digo, ha de ser chévere. O sea, más que todo cuando se trabaja con niños. Dice, mi pregunta es, o sea, ¿tú le anuncias al niño lo que va a pasar? Para que, o sea, claro, o sea, pero hay hay directores que no anuncian, por obviamente captar la reacción Ujú. natural. Pero sí me gustaría experimentar esa ¿Quieres asustar niños? tensión. No asustar niños específicamente. No, es que igual ahí tienes que, obviamente, ahí sí se tiene que tener un director de actores, aparte del director principal. Y en ese caso, un apartado de un grupo de psicólogos. Sí, vas a llevar con niños. Normalmente se lleva, se tiene. Yo creo Eso que, es parte de... yo creo que lo puse sobre la mesa una vez y me gustaría hacerlo. Sé que hay muchas personas que lo han hecho ya, pero nosotros, al menos si nos ponemos aquí, ponemos las pies sobre la tierra y pues nos ponemos en Ecuador, Guayaquil y demás ciudades, hay mucha, ¿cómo se llama? Mucha historia con temas de miedo, ¿no? Ujú. Entonces, quizás llevar una película que abarque a la mayoría de los personajes Ujú. de la época, ¿no? Que nos contaban los abuelitos, al menos en el campo. Pero que se haga bien, o sea, que se haga producción. Porque yo sé que la han hecho, la han replicado, pero son mediocres. O sea, ¿Sabes a son mí cosas qué de... me gustaría hacer? A veces yo digo, ¿de verdad esas cosas la lloran? Ajá. A mí no me da miedo esa vaina. Yo quiero que de verdad ver y decir, puta, de verdad. A mí me da miedo esa vaina. O sea, que son historias Sí. de nosotros, pero puta, de verdad da miedo. Como me lo contó mi abuelito, efectivamente eso es lo mismo. Puta. O sea, Hay que conseguir para la Llorona una buena actriz. O es Claro. que, sí, si yo tuviera plata, me gustaría hacer la de El Padre Almeida, que engañó al diablo para construir una iglesia. exacto, pero que sea bien, o sea, Muy, que se vea, muy a lo John Constantine, haríamos algo así. Sería de puta madre. pero que se vea bien, o sea, no algo así como que, ponte ahí y haz como que estás construyendo. O sea, no. Ay, Pero es que ya ahí se eleva el presupuesto. Para hacer una película independiente, ahorita entre nosotros, se están apuntando demasiado. Yo apuntaría Sí, a una sí. historia un poco más pequeña. sí, Si sí. es de terror, algún terror más pequeño. Algo que pueda ser, por ejemplo, no sé, algo... Casa abandonada. Ni tanto, porque consiguiste una casa. O sea, cada cosa la casa tiene que dar miedo. No puede ser una casa y ya. No vas a meter si hay aquí, pues, no hay plata. Claro, pues es que yo siento que en ese caso, yo, si bien terror, me iría para una película que tenga varios estilos dentro de una misma. ¿Vale? Como una comedia romántica o una comedia que normalmente una comedia tiene de todo. Tiene escenas de acción, tiene escenas de terror, pero todo se rige bajo el punto de la comedia al final y terminas generando eso dentro de toda la historia. Y hay muchas escenas de muchas películas que uno las recuerda como que qué bacán esa película y es de una película de comedia romántica.
no era una película de terror o no era una película de acción per se. Y a veces eso mueve más. O sea, me gusta buscar ese sincretismo porque a veces también unas cosas que fallan en esta comunicación, cine comercial, cine independiente, es la pretenciosidad que a veces hay parte y parte. Exacto, y eso tendremos que te miran de eliminarnos. más por el hecho de hacer uno o lo otro, y ella es como que no, porque ambas son experiencias intelectuales que me van a costar y me enriquecen al hacerlo. Claro. Entonces, ninguna es mejor, es como que depende de la necesidad que tú quieras satisfacer como creador. O sea, ahorita sí. Pero ya cuando ya crezcas y quieras plata, ahora Claro, sí. pero ahí estamos tenés- hablando de la primera peli. Sí, ya. Y obvio. eso tenemos que eliminarnos desde ahorita. Toda la cuestión pretenciosa y de idea que tenemos que estamos analizando aquí mismo. Sé que se prendió un poquito el debate ahí y demás, pero tratamos de ser lo más, no neutrales, pero sino tener una visión verdadera de lo que es una producción. Por algo somos los Claro. pro del pod, ¿no? Pro del Ya me le cambió el nombre a la vaina. ¿Qué va? somos propot. Porque la primera película tiene que ser sin pretensiones de ningún tipo para que el público lo acepte. Claro. Y eso ha funcionado, y eso funciona. Entonces, ahorita creo que tendríamos que analizar qué es lo que quiere el público actualmente. Tenemos que hacer un análisis de qué es lo que Sí. quiere el público, Ujú. qué le podemos dar, qué le podemos decir que le vamos a dar, y luego le damos lo que le queremos dar. Bien. ¿Qué quieres Al que te dé? público. ¿Qué quieres que te dé? Confirma. No sé, comencé a sonreír y mi mente... ¿Qué quieres que te dé? A ver, confirma. Hay que hacer un análisis de qué funciona actualmente y qué funciona en serio. O sea, qué se vuelve... Porque para que funcione una película tiene que tener esa iconocidad, ser un ícono, convertirse en un ícono, que es cierto que es lo que no hay acá, o lo que no hay como tal. ¿Vale? La mayoría de las películas, si yo te digo Gremlins, de una, te digo Jason, de una, te digo cualquier película de terror que tenga una No, iconografía Por como ejemplo, tal. es que si nos vamos por el género de terror, Ajá. aquí al menos no se ha hecho. Y si se ha hecho... O sea, sí hay películas de Pero terror, hay que pero sí es volverlo un verdad que ícono. no han pegado. Exacto. Si vas a a hacer La eso es lo que Llorona, voy. hay que hacerla un ícono. Exacto, a eso es No lo que tiene voy. que ser ni siquiera la película llamarse La Llorona. No. Tenemos que Tenemos que convertirla en buscarle algo. un nombre que Exacto. digan... Eso, porque claro, normalmente tú ves una película y dices La Llorona, pero si eso ya... Historias de asesinos hay full, Claro. pero solo hay un Jason. ¿Sí Damn, cachas? solo hay un Freddy. Exacto. Y es el Jason. Hay full panas que se llaman Jason. El Jason. El Jason. El Freddy. Entonces, Confirma, Gifredo. Freddy. ¿Sí cachas? Entonces, lo volvieron un ícono. Siento que acá, como tal, iconografía no hay, exceptuando una gran película, que se me acaba de ir el nombre. Sigan hablando porque tengo que acordarme. Bueno, sí, pero eso influye bastante en el tema de muchas cosas. Búscalo, No solo búscalo. imagen, también sonido. O sea, yo lo que eh, podría contar ahí es que esas películas hay que hacerlas siempre... o sea, me gusta la idea de que tú aspiras que sean icónicas, pero que durante la escritura de guión o durante la grabación no tienes que andar pensando en eso. Tienes que andar pensando, como tú dices siempre, el guión. Tienes que pensar en hacer una buena película, una buena historia. Yo estoy seguro que los que hicieron Jason no estaban pensando, puta, la vamos a romper aquí. No, Porque no, la no. primera de Jason está bien, pero... Ah, está increíble. Tú la estás viendo con ojos de acá. Lo Ok, estás viendo puede con ojos de ser, allá. puede ser, puede ser. Y eso hay que quitarlo también que- para hacer que una ahí película. tengo un sesgo. Pero me refiero a que la hicieron sin esa intención. Los de que, y esta sí me la sé porque vi la entrevista, los de Into the Spider-Verse, de la animada, que los man dijeron, la verdad que lo hicimos porque queríamos, porque somos fan del man. No, no es que pensábamos, ¿qué vamos a decir cuando lleguemos a los Oscars? Solo estaba no, pensando no. en, vamos a hacer una buena película. No, o sea, si yo puse sobre la mesa la idea de los mitos, ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre. De los mitos y los leyendas. de las leyendas ecuatorianas. Es porque simplemente creo que no hay algo registrado bien. Sí, o sea, sí, es sí verdad. hay. Sí hay ciertas peliculitas, no sé si como un género específico, como tú te refieres, pero por ejemplo, para mí, Santa Elena en Bus es una película de 10 pares de cojones increíble, con una estructura y un análisis. Es de terror. Tiene elementos de terror, pero la idea es como una galería de historias realmente, porque se basa en varias historias hasta que terminas en la final. Pero la actuación, la dirección, la forma, los temas, toda la estructura está en YouTube para que la veas. Si es que te interesa, Santa Elena en Bus es una película. La Ya. escena final con todos los muertos. Pero por ejemplo, Yo lo voy a o sea, anotar. pero por ejemplo, o sea, las leyendas más comunes que conocemos la mayoría no están bien hechas, entonces es como que podemos dejar un registro así. No, a mí, sinceramente, personalmente no me interesa saber si es que nos van a dar un premio.
Eso ya viene por añadidura. O sea, la idea es aquí disfrutar el proceso y que se haga bien. O sea, con lo que poco mucho que Disfruta el tengamos, proceso. lo poco mucho que tengamos, poco mucho que sabemos. Ujú. Pero que lo hagamos bien. Y que obviamente si se recuerda, puta, estos manes lo hicieron. O sea, bacán. Muy aparte que si ganamos o no ganamos, si perdemos, aunque vamos a perder el sueño y toda la vaina, pero no las ganas de hacerlo. Ujú. Pero era una idea sobre la mesa. Pero ahora, si hablamos género de terror, tampoco me molesta porque es algo que no lo he experimentado. Me gustaría experimentarlo. Pero tú has actuado. Tú cortas de terror. Sí, pero no a ese nivel de tensión. Ok. Tú quieres vivir el miedo. Sí, Pero es que el miedo se da en edición, mi llave. sí. No en escena. Pero eso no lo sabe un actor que Claro. solo se dedica a actuar. Claro. Ya. Exacto. Pero a eso no. Igual aparte también hay que discutir qué rol vamos a tocar cada uno, porque quizás probablemente a cada uno de nosotros también nos toque salir como actores, ¿no? Entonces, En teoría. Somos chiros. somos chiros. Somos chiros. Pero algunas películas se han hecho así, de esa forma y han salido bien. Entonces, ¿Qué es lo que se necesita para que tu película sea icónica? ¿Qué es lo que hizo que Jason 1 fuera icónico? ¿Qué La es lo que historia. importa? El guión. Nadie Pero se hay, esperaba ese final. pero perdóname, pero hay tantas buenas películas con buenas historias que no son icónicas. ¿Cómo cuál? Dime una. Dime una que no sea o sea, icónica. si hablas icónica, Dime una sola historia que sea ¿Quieres- buena, que no sea icónica, Dios. santo. ¿Quieres pitearte? o Dime. sea, Moon Knight. ¿Muy bien qué? La de... Perdón que la saque así. La del negrito. Ujú. ¿Quién? Oye, racista. perdóname. ¿Quién sigue hablando de Moon Knight? Ya. O sea, no es... Por lo menos yo tengo entendido, cuando dices icónica es algo que ya es cultura pop. Ajá. Que la gente dice, chucha, Back to the Future. Back to the Future no ganó ni un puto Oscar. Pero es una película icónica. ¿Me entiendes? En cambio, yo siento que hay varias películas buenas. Que, ¿Tú consideras y- Pero que es que sea- Moon Knight es una historia de otra cosa. ¿Tú Sí, consideras totalmente, que pero no es icónico- icónica. O sea, no Es que siento no- que va a es que ser no es recordada en la icónica. historia del cine, ¿me entiendes? Ujú. O sea, como que fue... Tiene ahí un símbolo, Sí. puso un clavo en Pero la ¿cachai? pared. Pero ¿qué te respondí yo? Que tiene que tener una buena... Historia. Exacto. ¿Y qué tiene Moon Knight? Moon Knight tiene una buena trama. No tiene una buena historia. ¿Cuál es la diferencia? Porque el final cierra como empieza la película. No tiene algo que te impacte. ¿Vale? Nadie va a ver Moon Knight 2. Porque la misma película cierra por sí sola. ¿Qué hizo Jason? Hizo una escena final que la gente la dejó loca. Y quedó la idea con el cliffhanger del niño arrastrando la man en la canoa que la saca del río porque está ruca y aparece un monstruo y todo raro bicho que la gente la dejó tostada por no podía ni dormir. Historia. Ujú. Es distinto. Pero Hay muchas películas con buenas tramas que, por ejemplo, La ballena, No la he visto, eso no la he no. visto. The Whale, gran historia. No es icónica porque la película Ah, cierra. ya, la del... ¿cómo se llama el actor? No me acuerdo. El de la momia, gracias. ¿Mandé? El actor, el de la momia. No me acuerdo. No, No me tampoco. acuerdo. El Jokes de la Selva, no me acuerdo. Hoy somos un Y desastre así para hay- recordar nombres. Yo siento que es eso. Dime cuántas secuelas hay en la industria, en las películas latinoamericanas. Dime una peli que tenga secuelas. Sí hay. Porque no De hay historia, hay una Argentina buena me- trama, me hay una acuerdo. buena construcción de un guión. Pero por cuestión de presupuesto cierra. Mm. Cierra. No puedes contar más allá. Porque le estás metiendo toda la carne en el asador. Y eso también tenemos que quitarnos si queremos hacer una película que luego genere ingresos. Hay que dejar muchos puntos abiertos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo acá? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no acá? ¿Qué pasó? ¿Eso si queremos hacer una secuela Un o si gajo queremos de ser preguntas. icónicos? Claro. ¿Qué- Eso vuelve un ícono. qué es ¿Quién lo que- Jason? a Hay que ver, conocer. qué- Yo siento- mira, yo te puedo responder. Un ícono se crea dejando más preguntas que respuestas. Porque tú quieres seguir sabiendo del ícono. Quieres ¿Cómo? seguir sabiendo de dónde más. ¿Cómo ¿De dónde una viene? ¿Cómo es que come? película, ¿Qué es? cómo una película se vuelve ícono? Espérate, muy aparte, por la historia o sea, para la gente, la Ujú. gente que no sabe lo que estamos hablando, Ujú. que lo recién se están dando cuenta, ¿no? Ujú. Para la gente que simplemente, quiero ver Jason para ver qué tal, ya, punto. Para esa gente que tiene el Te puedo blog dar en un la ejemplo cabeza. más acá Pero cercano. qué hace que una película o un personaje de una película sea icónico? Las personas que lo aceptan como tal, o sea, que les gustó, o la historia en sí. Te doy un ejemplo más cercano. John Dale Wick. tú. ¿Cuál? John Wick. Ya. John Wick te dejó un gajo de preguntas en la primera película. Y se volvió un ícono. Y hubo la tercera, la segunda, y va a haber una Ok, cuarta y va a haber me una hasta encanta más. el ejemplo de John Wick porque, y es lo que quería refutar, o sea, no necesariamente hacer icónica con la intención de que sea una secuela,
Pero sí es verdad que generas, como le decimos, generas un lore. Y John Tienes que Wick crear te un genera, universo. la primera te genera un universo, pero la película se sostiene. O sea, John Wick pudo haber acabado con la 1 y estaba bien. ¿Me entiendes? Pero te No te dejaron daba un no sé gajo de una secuela, preguntas. pero te deja un gajo de preguntas porque hay un universo, hay dependencia de quién es esa organización criminal, ¿Por qué macro le dicen Baba Yaga? internacional. Ajá, entonces sí, el de John Wick se me hace un gran ejemplo. O sea, Haces un icono te da un dejando más universo preguntas que increíble. respuestas. Claro. ¿Por qué crees que las películas, como tú dices, que están malas? Porque te cierran la película. La Llorona es Sí. esto, se acabó, la mataron y se acabó. Goodfellas también. O sea, Por eso a James- yo Solo tengo a es James buena Wan- y es icónica. A James Wan no le fue tan bien, o no le dio tan bien en ciertas películas de terror, como La Monja y otras películas que realmente no se volvieron un icono, porque cerró las películas. Cada película era un caso. Entonces Claro. llega un punto de que, estos manes van a resolver otro caso. Pero ya, Sí, pero lo van a ya resolver. se volvía como espía, ya sabes. Ya lo van a resolver y se acabó. ¿Por qué Jigsaw sigue? Pues tú quieres seguir sabiendo ese man. Es que Jason en Y la va a volver, y va a en la regresar. primera, nada Y más la te gente va a genera abrir un juegos del universo. miedo. ¿Por qué? Porque es un man que su propio lore puede extenderse y extenderse y extenderse con quien quiera. Porque es un man que obliga a personas a hacer cosas. No es él el que las hace. Y luego hay pedacitos que tú vas averiguando de su propia historia. Ujú. Entonces creo que es eso. Bueno, igual si es verdad lo que tú decías, hay que también hacer un estudio de mercado con el público. Exacto. Para Ahí hacer yo- algo de, ok, ¿qué yo es lo sé, que ahí está me en meto. tendencia ahorita? Yo creo que ahora, si hiciéramos un drama político, la rompemos. Porque la de Víctor Presidente sonó Es que algo todo a el nivel mundo de hace lo Ecuador. mismo. A O ver, sea, a ver, no de comedia, pero sino algo tirado más. No sé si has escuchado esta serie House of no Cards. hablo de comedia. O sea, hacer algo que sea un tipo de Hablo drama, de no drama socialismo. social, pero drama político. A lo que voy es que a ver, cerrémonos y acortemos un poco más la ubicación. Si nos vamos al tema de Ecuador, todo el mundo busca hacer drama político o temas sociales. Y es lo que no me gustaría, porque todo el mundo Ok, está te haciendo entiendo eso. también. ¿Sabes? Nadie, y ahí es donde empieza el ¿por qué no haces algo diferente? O sea, ¿por qué no te atreves a hacer algo distinto? Ujú. Que muchas de las veces mucha gente o muchas producciones se vuelven famosas porque se atreven a hacer algo diferente. Ujú. Y ahí es donde yo voy. O sea, no me importa si gano o pierdo. Yo quiero hacer algo diferente. Claro. Ya, no quiero irme, vamos a hacer una película, ya, hagamos un drama social o político, ya. Otro de los 50 que ya tiene Ecuador. Sí, otro de los 50. Y es como, Pero ya, es que también, es que no se se- puede. Yo siento que lo que vas es, por ejemplo, hacer un drama, una película de drama político, como House of Cards, o como... 1984, ya, como la de Argentina en la que sale Ya, Carlos Darín. 1984. Este es un drama político. Y O es puedes muy hacer bueno. un drama político como de comedia. ¿Cómo se llama? Hay una película mexicana que se llama... aquí está apareciendo la película. Luego se las muestro. Que es de comedia. Se burla del periodo donde el man del copete era presidente, que no me acuerdo cómo se llama. Y es brutal. No está sesgado por una cuestión sociopolítica o una cuestión que siento que es lo que tú dices que se repite mil veces, que es hay los pobrecitos, por resumirlo en una sola oración. Y se basa más en querer contar una historia. Yo siento que querer contar una historia, hacer un icono, hacer una historia que te envuelva, no hay. Siento que Ujú. eso sí se podría hacer, contando con lo que dice Andrés. Podrías revisar qué ejemplos te puede dar Andrés y eso se puede hacer. Y eso sí es algo nuevo. Claro. Eso no se ha hecho. Porque normalmente siempre tratan de, bueno, las personas que han hecho películas de aquí en Ecuador, tratan de contar la historia. Y hace poco tuve una conversación con un actor y me decía, o sea, es que sí, tratan de contar la historia, pero más que contarla es como que le dicen al mundo, estos somos. O sea, somos gente de barrio, somos esto y tenemos este Claro, problema. no deja ahí Entonces en no me para. estás contando una historia en específico, me estás diciendo qué es Ecuador. Y no siempre es así. No eso es lo que somos. O sea, no hay otra versión. Por eso Entonces- yo tal vez... Pero es que también funciona. Porque no harían ese tipo de películas si a nivel internacional no se vendieran esas películas. Y esas películas sí se venden a nivel internacional. en festivales. En festivales y Debe también ser. a nivel internacional se venden. Pero, Pero sea, está mal, sinceramente. pero ahí, Yo lo siento ahí mal. vuelvo y pregunto. ¿Vale? Yo lo siento mal. Yo Pero es también lo que siento mal. Pero, o sea, Es un negocio. ya tú lo Es- ves por aquí tema compramos negocio. Sí, lo que, exacto. o sea, tú me vas a decir que venderle a los niños peliculitas de superhéroes y darles ideas completamente sesgadas está bien. No, pero es lo que se compra. Porque es lo Claro. que vende en tal lugar. Pero volvamos al principio. Es nuestra primera película. Claro. Y como tú me dices, hay que desligarnos de muchas cosas. Ujú.
O hacerlo bien. Ah, pero, ok. Mi idea es hacerlo bien Claro. y hacerlo diferente. Ujú. Mi idea no es Más que hacerlo diferente, ganar. hacerlo bien. O O sea, sea, no es ganar, en realidad. O sea, Ujú. si se da el Es ganar, que yo siento que así empiezan los que hacen ese tipo de películas que te incomodan. Con un pensamiento de no ganar. o sea, me refiero a ganar dinero con la película, porque es la primera película. ¿Por qué no? Ya. ¿Pero Pero- por qué no? o sea, mira, Exacto, es que no lo quiero saber. No quiero saber si ganamos o no ganamos. O sea, simplemente quiero hacerlo y quiero hacerlo bien. Y quiero la sentir la única satisfacción forma de que salió bien. que salió bien. Mira, ¿Tú yo qué te pensamiento concedo tienes que yo no quisiera hacer un Ratas 2.0. Me mamaría hacer otra historia de pelados viviendo en Ecuador, cosas Pero que hay una pasen. película como Ratas 2.0 actualmente. ¿Actualmente? Ujú. No. ¿Que salió? No. O sea, a nivel de ratas, con el nivel de historia, No. con los personajes, no. con las reinterpretaciones de un man que se llama Salvador Ujú. y que no salva a nadie durante toda la película, es más, mata a todos los personajes. Eso es una referencia Es importante. el hecho de la iconografía de la cara del diablo, donde le da el ataque a este man. Una estructura así de bien hecha, no hay. Que tú tengas ciertas películas que tú dices, tratan y hablan de esas cosas, sí. Pero a nivel de ratas no hay. Ujú. No lo hay. Porque Ujú. Ratas, Ratones Rateros tiene una estructura loca. Llegó a festival, o sea, llegó a cosas internacionales. Fue la primera. Que la gente se haya dicho, vamos a tomar este tipo de esquema o este universo en donde vamos a meter nuestra historia y vamos a tratar de que se parezca. Obviamente se ve completamente soso. Claro. Y se va a ver soso. Ujú. Porque no eres Rata, no eres Sebastián Cordero. Ahora, hacer una película al nivel de Ratas o superarla se puede. Se Claro, puede hacer eso una historia sí. actualmente con dos personajes completamente sesgados, una por una ideología distinta a la otra, o ni siquiera eso. Porque en Ratas cada uno es su propia ideología ya interna. Son personajes que tienen la metástasis dentro del mismo personaje, per se. Lograr eso lo veo jodido. Ahora, irnos más tranquilitos, sí. Por ejemplo, a mí me encanta hacer algo como la que mencionaste, Dos hembras en pugna. Se las cuento, no sé. Mira, Dos hembras en pugna se trata No sobre... spoileé. No, la Se sinopsis trata de nomás. 12 hombres en pugna. Mira, la vas a encontrar, está en Facebook y está en YouTube, creo. La vas a En encontrar. baja calidad, Es pero súper está- buena, es súper buena. Yo la encontré en 720, decente. 720 ya... No, pues yo te búscala en OK y está en Oh, anda casi ahí. 2K y está precioso. Y ves el blanco y negro mira, como nunca lo he visto va en de tu vida. básicamente que en Estados Unidos está esta cuestión de los jurados, no hay acá en Ecuador eso. Entonces, reúnen a un jurado para debatir sobre si un chico al que están acusando de haber matado a un señor es culpable o no. Con todas las pruebas. Te lo dejo ahí ¿sabes? nomás. Tiene pruebas, el chico es un inmigrante, entonces básicamente toda la película es de estos 2 semanas encerrados en la habitación. También son 2 semanas porque bueno, eran otros tiempos, las mujeres no tenían permitido por si acaso, por si alguien se me ataca. Es que no había en ese entonces ese derecho. Entonces bueno, los van a se reúnen y debaten. Entonces me gusta porque tiene ese aire que es muy discursivo. O sea, los diálogos en Dos Hombres en Pugna son potentes. Todos tenemos en nuestra mente así diálogos icónicos que son súper intelectualizados. Entonces, los manes tienen un debate súper Pero creo que- refinado. Pero la creo que verdad. no estás llegando a lo que le puede interesar a Josh. Toda la película se encierra en un lugar. Ujú. Es un cuarto toda la peli. Es como que en tiempo real. Toda la peli es un cuarto. Toda la peli es el No hay cuarto. más. No hay plano fuera, es un cuarto con 2 semanas. Ok. Y Actuación cada puras. uno con su propia Claustrofobia. personalidad. Y todos actúan bien al marcada. tiempo. O sea, mientras hablan aquí, atrás están actuando y estás... Oye, estos manes están hablando por otra cosa y otra cosa. Aquí y acá. Tienes que estar prestando atención al todo Sí. del cuadro. Por si acaso, cineasta, tienes que llenar toda esta vaina de información. No aquí en el centro. ¿Sí? Si tienes un actor acá, hazlo actuar. Para no aquí recortar en enfrente, porque TikTok. si no, brother, ¿eres director o qué eres? Y eso es básico, ¿eh? Ni en el teatro se ve eso. Entonces, mira, te lo recomiendo, de verdad. Dos Hombres en Pugna es increíble. Es el papá, por lo menos para mí, de los dramas políticos modernos. Y de los guionistas. O sea, de verdad, o sea, Dos Hombres en Pugna es increíble esa película, es No increíble. tomes ningún curso de guión. Mírate esa película. Mírate esa película, ahórrate, ¿Para qué? ¿Para ahórrate qué? 10 clases de guión. Cuando hagamos, ¿Para qué? cuando Mírate hagamos Hombres el en Pugna. episodio de los guiones, ahí ya hacemos. Es que, loca. Tiene una versión tiene- española que no he visto. No sé si la has visto. Yo no la he visto. Me yo dice que tampoco. tiene una versión española, pero no la he visto. Tienes 12 personajes actuando al mismo tiempo. Aprende a escribir. Aprende a No, escribir. sí, o sea, lo brillante de ahí es que de verdad son 12 personajes distintos. Sí. De verdad, son 12 personajes Distintos distintos. estratos
No es que todos tienen plata. Tienen hasta edades diferentes. Edades Ajá, diferentes. Tienen edades Gente diferentes. que participó en ciertas guerras. O sea, tiene una cuestión de historia heavy. Tiene una construcción de personaje profunda. Es la sociedad juzgando a un tipo. A un joven. Exacto. Ese es el. Ese Es que el no quería spoilearte chiste. eso, pero eso... Ah, ya, pero por ejemplo, ya ahí es la Ya, me encantaría hacer algo así, que sociedad- creo que no se ha hecho a nivel Ecuador. A eso es lo que voy, o sea, visualmente de manera distinta. Ya, porque, por ejemplo, si vemos una película ecuatoriana, el estigma es el mismo. O sea, Depende de la película que veas. ya, pero a lo que voy es que siempre es lo mismo, o sea, no... Como que... El estrato social es el mismo. O el pensamiento. Es como... O sea, es que siento que sí que quiero para la hacer, gente- quiero hacer una persona rica. No todas las personas ricas son iguales, por ejemplo. Quiero ser una Claro. persona pobre, no todas las personas pobres son iguales. Ujú. Entonces, pero ahí mentalmente, al momento de hacer una película ecuatoriana, es como que te Pero yo siento que te ponen refieres igual. a un segmento de ciertos directores que terminaron haciendo algo así. Pero hay películas como Lo Invisible, películas como Mejor no hablar de ciertas cosas, películas como 87, películas como... ¿cómo se llama esta película? La piel pulpo. Tienes películas como Agujero Negro. Tienes películas de directores en donde... Ok, esas últimas que mencionaste sí se salen bastante lo que es esquema de cine ecuatoriano. Es que no existe un esquema de cine ecuatoriano. Existe un par de directoras que terminaron haciendo películas así. Pero la idea de cine ecuatoriano creo que está más metida en el público Sí, que en también. los propios directores. Tal vez las películas que más suenen para nosotros sí son de ese estilo, de ese tipo de temáticas. Pero sí hay más, más Y diversificación. ojo, yo voy a reivindicar eso. Entiendo tu punto. Pero para acotarte y explicarte el por qué puede ser. Ese tipo de películas surgió luego de que Ecuador se fue al carajo. Claro. Post 2000 y algo. que fue Ujú. una forma de alzar la voz, básicamente. Ni siquiera hacer la voz, es lo que vivimos, porque el cineasta no necesitas contarte algo dramático, brother. Con que hagas algo Con que bien está cuentes chévere. tu vida, que eres... Mostrar lo que estaba pasando. Exactamente, porque si no te vas con pretensiones y terminas siendo partidario de algo en específico, o te meten a la fuerza. Y si eres cineasta no eres partidario de nada, porque tú te dedicas a contar historias, no a decir quién soy y a meterte 20.000 ideologías en la cabeza, porque eso no es lo que buscas hacer. Tienes que quitarte todo eso para ser un buen director, un buen cineasta. Y si ves a cineastas que tienen ideología, estás viendo que se están yendo al carajo desde hace muchísimos años. Entonces yo sí siento que era una respuesta, Yoshi, esas películas a esa situación que vivimos y que siento que a día de hoy nos atañe. Claro. Es que fue una época muy dramática, muy, muy traumante, que siento yo que a día de hoy la gente más ha hecho la vista gorda que realmente cerrar ese capítulo. ¿Vale? No hay como tal una película que te cierre esa historia y que la gente se sienta cómoda, se sienta tranquila. A día de hoy, si nos salimos del podcast, la situación del país no es que tú digas una cuestión tranqui. Entonces, hacerte la vista gorda en un país así y decir, vamos a contar la historia de Don Pepe que tiene 20 carros, puchica, ¿quién te la compra? Está heavy. Ujú. ¿O quién te la auspicia? Entonces, siento que hay que encontrar, yo siento que eso va a ser la parte más difícil de hacer una película nosotros, Sí. encontrar cuál es la historia que queremos contar y que sea funcional para todo, sin pretensiones y que realmente le llegue a todo el mundo, porque al final, eso es lo que, volviendo a lo de los iconos, no tiene que ser como tal un personaje, puede ser una serie de personajes que tú digas ciertos estratos, distintos estratos, yo soy ese man. O sea, Yo yo, me yo identifico creo con ese que man. yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que queremos hacer una película basada en Ecuador, ¿verdad? No sé si Ecuador, pero puede ser algo que tenga O que ver. sea, creo que también, como siempre digo, el guionista digo, siempre va a terminar escribiendo lo que es en su contexto. El estadounidense te va a hacer la historia de un estadounidense, el mexicano te da la historia de un mexicano y el ecuatoriano te da la historia de un ecuatoriano. Lo que sí rescato de todo lo que tú dijiste es que ya de que ser estereotípicos. No quiero mostrar a otro man batracio. Es como que creo que el ecuatoriano es más que eso. Exacto. Y eso A sí eso lo es lo que concedo. voy. Por eso me encantaría mostrar a un lado tal vez un poco más políticamente intelectualizado del ecuatoriano o hacer algo de acción que también me O encantaría simplemente ver escribir un buen bastante. personaje. ¿Cómo? Escribir un buen personaje. Claro, en Yo siento general que es eso es lo que hace escribir un buen falta, personaje. personajes. Escribir un Dime buen un personaje que tú digas, que tú te sepas de la historia ecuatoriana, que tú digas, representar ese man. Sería increíble.
fuera de Salvador y de Ángel, de Es que, se te Ratas iba a decir, Ratones, es que no hay más. Salvador creo que es el personaje más icónico a nivel de Fuera Ecuador. de ese personaje no hay otro. Es que también, es que volvemos a eso. Si bien lo que tú dices sobre el personaje Batracio y demás, está basado en este personaje Ujú. de Ratas Ratones. Pero Ratas Ratones hizo un personaje increíble. No hizo un man que es Batracio. Interpretó a un personaje que es así. ¿Acaso te pone un man? No, es que así, consíguete un man que habla así y ya está. Creo que también tenemos un sesgo por todas las novelas de Coavisa, con todo respeto a Coavisa. Pero es que ya, pues es como que Yo siento que más uno es eso. un refrito del otro. Y es como Exacto. ya- Pero es que ni siquiera es un refrito. No buscan crear un personaje. No te dime el nombre de alguno de los otros personajes de cientos de películas que no son así, que te llaman, que tú digas, ese man se llama así. No. Porque no, actúan de un man, de un man, de un man. O tráete un man que habla así porque es de tal lado. No está interpretando un personaje, está interpretando un estereotipo. Ok. Y eso no tenemos que hacer en una película. Porque Salvador no es un estereotipo. Ángel tampoco. No. Son personajes. Ujú. ¿Dale? Son personajes. Y punto. Bueno, entonces Muchachos, todos cerremos el estamos de episodio de hoy. acuerdo, todos estamos de acuerdo que vamos a hacer una película, ¿verdad? Sí, Así es. así es. Así es. Así que si desde ya quieres empezar a auspiciar una Auspíciala. película, mira, déjanos un comentario. Si eres fan de Fresco Solo, Si quieres empezar a donar, no tampoco hay ningún problema. dona. Síganme en OnlyFans. Síganos en OnlyFans. Desde este episodio, PodPro tiene OnlyFans. Pero obviamente solo son podcasts, no hacemos nada. Es un más allá de OnlyFans eso. de pies. Es un OnlyFans de yo sé podcast. que hay Es un unos cuantos OnlyFans de lentes. Tomar foto a los lentes que no puedes tener en tu vida. Exacto. Hoy todos vendimos team lentes. Sí, eso, muchachos, ¿dónde los seguimos ustedes? En redes sociales, en todas las redes sociales que tengas, me encuentras como Joharaicoa, JOWSH-Garaicoa y nada más. AND-Cefrom en Instagram y también administro una página de noticias geek llamada WoW Comics. Deja aquí abajo en los comentarios qué prefieres tú, cine independiente, cine comercial o simplemente eliges los dos, dependiendo de tu gusto, dependiendo de lo que te guste, Le das a de los lo que dos. te cante, porque eres libertad y tienes libre albedrío de escoger lo que tú quieras sin dejarte meter en la cabeza ideas ideológicas de un pocotón de grupos que no hacen nada por su día, en su vida van a rodar algo. Esperemos que sigas ese buen camino. A mí me siguen en redes como @DinJiménez- en todas las redes sociales. Esto sería todo por el episodio de PodPro de hoy. Nos vamos a almorzar. Nos vemos, Chao, mi chao, gente chao, linda chao. y bella.